fuerte de agua y de solutos. Y bueno, en el nefrón distal, pues es la regulación de una manera precisa de la reabsorción, de la secreción de los electrolitos como el sodio, cloro, potasio y los protones. Además que también participa en la regulación del volumen extracelular, en la regulación de la presión arterial, como nos lo explicaron, y en el equilibrio ácido-base. Y bueno, pues es importante mencionar que dentro de sus funciones, el último segmento que es propio de la nefrona, pues es el túbulo contorneado distal, mientras que el túbulo conector y el conducto colector forman parte del sistema colector donde pues se confluyen varios nefrones, pero bueno, es una pequeña intro. Vamos a ir explicando un poquito más a detalle. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar del túbulo contorneado distal, que bueno, para empezar, de estas partes del nefrón distal, pues el sistema distal está compuesto por el túbulo contorneado distal, el túbulo conector y el conducto colector. Pero bueno, en el túbulo contorneado distal o TCD, que es que se localiza pues después del asa de Henle y pues específicamente después de la mácula densa. Y bueno, es un segmento importante y clave en la regulación de los electrolitos. Pues en este segmento se reabsorbe aproximadamente del 5% del sodio filtrado y bueno, pues principalmente a través del cotransportador sodio-cloro, que es uno muy importante que no debemos olvidar aquí en este punto. Y pues una característica importante es que relativamente es impermeable al agua, lo que permite pues que se diluya el líquido tubular. Además que pues bueno, aquí se regula el calcio y pues esto, o sea, se regula, pero bajo la influencia de la hormona paratiroidea, que ya nos habían explicado un poquito más a detalle. Y un dato que se me hizo relevante, es un dato clínico, pues es que en este segmento es el sitio de acción de los diuréticos tiacídicos, que bueno, estos tienen la función de inhibir la reabsorción de sodio y cloro. En algún momento pues hemos escuchado que nos mencionan estos diuréticos, pues entonces estos se encargan de actuar específicamente en este túbulo contorneado distal. Siguiente, por favor. Ahora bien, pues el túbulo conector, pues es un segmento de transición entre el túbulo distal y el conducto colector, que bueno, pues aquí se comienza la regulación hormonal, la más importante, porque pues es especialmente por la aldosterona, y pues su función principal es la reabsorción de sodio y la secreción de potasio, lo cual pues es una clave para el mantenimiento del equilibrio electrolítico. Y bueno, de esto ya nos habían hablado un poquito más, creo que es más fácil de comprender esta parte. Su única función pues es esa reabsorción del sodio y secreción de potasio. Siguiente. Y en cuanto al conducto colector, pues bueno, este conducto colector es el segmento donde se determina pues finalmente la composición de la orina. Es decir, que en este segmento pues van a existir los dos tipos celulares principales, que las células principales que reabsorben sodio, secretan potasio y regulan la reabsorción de agua bajo pues una acción de una hormona importante que es la hormona antidiurética o ADH, y pues las células intercaladas que participan pues en el equilibrio ácido-base de hidrogeniones o bicarbonato, como ya nos explicaban, para intentar esta compensación. Y bueno, pues otro datito por ahí importante es que la permeabilidad del agua en este segmento, pues ahora sí que ADH, lo que pues le permite al riñón concentrar o diluir la orina según pues, las necesidades del organismo. Por eso es que aquí se determina la composición de la orina. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí un poquito de las diferencias entre las nefronas corticales y las yuxtamedulares. Igual se realiza en una tablita para que podamos comprenderlo mejor. Que bueno, mucho tiene que ver con su ubicación. Es la que nos ayuda como a
a determinar su función. Bueno, pues el riñón, pues sabemos que presenta dos tipos de nefronas, las corticales, que estas representan aproximadamente el 85% y tienen asas de Henle cortas, que estas pues participan principalmente en la filtración y la reabsorción, según su ubicación y cantidad, así es su función. A diferencia pues de nefronas yuxtamedulares, que son las que representan cerca del 15% con asas de Henle largas, que estas pues penetran profundamente en la médula renal. Y estas últimas pues son fundamentales para generar pues como, bueno, la expresión correcta sería el gradiente osmótico medular, que es de lo que se encargan, que pues nos permite la concentración de la orina, especialmente pues en el conducto colector, claro, bajo la acción de la ADH, que es aquí como que la manera de regular y de modular, y bueno, pues ahí está una pequeña imagen de referencia en cuanto a la ubicación. Siguiente, por favor. Y bueno, vamos a comentar un poquito de la función general del nefrón distal, que bueno, pues como ya venimos mencionando, realiza el ajuste fino del filtrado tubular y pues en esta sección o en esta región se regula pues la reabsorción y secreción del sodio, del potasio, el cloro, agua y los protones, pero igual bajo el control de la aldosterona, la ADH y los péptidos natriuréticos, como ayer nos mencionaba la doctora. ¿Para qué? Pues para esta regulación también de la presión arterial. Aunque bueno, en este segmento pues se reabsorbe una menor cantidad de sodio comparado en el túbulo proximal, y pues su importancia ahora sí que radica en que pues pequeños cambios en esta región pueden producir pues grandes efectos en el volumen extracelular y igual pues también en la presión arterial. Entonces, bueno, pues esta pequeña comparación, pero a la vez pues que tomemos en cuenta la parte clínica, como ayer nos lo mencionaba, porque ahora sí que van de la mano y son dependientes uno del otro para poder tener una regulación adecuada. Siguiente, por favor. Bueno, un poquito del transporte de sodio y del cloro, pues en el túbulo distal, vamos a comentar un poquito de esto. Siguiente. Dos cloro. Bueno, pues en el túbulo contorneado distal, el principal mecanismo de reabsorción del sodio y del cloro, pues es este cotransportador, que es sodio-cloro, que se localiza en la membrana apical. Y pues este transportador introduce de una manera simultánea el sodio y el cloro desde la luz tubular hacia el interior de la célula. Este es uno de los meramente importantes porque, pues, bueno, vemos su gran función que tiene, y al haber pues aquí un fallo de pues va a haber una fuerte descompensación porque no vamos a poder estar realizando esta actividad del mecanismo de la reabsorción del sodio y el cloro. Siguiente, por favor. Y bueno, pues esta reabsorción del cloro del sodio, pues bueno, este proceso ocurre en tres pasos, que el primero, pues el cotransportador sodio-cloro, pues introduce ambos iones a la célula, y el segundo, pues que el sodio es expulsado hacia el intersticio mediante la bomba sodio-potasio, que sodio-potasio ATPasa en la membrana vasolateral, es decir, para poder realizar este desplazamiento. Y bueno, pues el tercero, el cloro, es el que difunde hacia el intersticio a través de sus canales específicos. Pero bueno, este mecanismo lo importante es que nos permite esa reabsorción de lo que era aproximadamente el 5% del sodio filtrado para mantener este equilibrio. Entonces, si alguno de estos tres pasos falla, pues vamos a tener esa fuerte descompensación, que lo mismo nos va a llevar a una descompensación general, porque igual vamos a, a ver la parte clínica, y pues igual un exceso de sodio, pues a dónde nos puede llevar, qué mecanismos tiene que activar para poder realizar esta compensación, y a su vez pues está muy relacionada esta parte con la presión arterial y los cambios que puede haber con ella.
Siguiente, por favor. Bueno, y dentro de aquí de la importancia clínica, pues cotransportador pues es el blanco de los diuréticos tiazídicos, como lo habíamos mencionado al inicio, que pues, los cuales se encargan de bloquear la reabsorción de sodio y cloro, así aumentando pues su excreción urinaria. Y pues bueno, como consecuencia, pues disminuye el volumen extracelular, la presión arterial, por lo que se utiliza en el tratamiento de pacientes con hipertensión, de manera que buscar un equilibrio para estos pacientes y que pues no tengamos este tipo de descompensaciones. Bueno, dentro de la importancia en este equilibrio hidroelectrolítico, pues la reabsorción del sodio en el túbulo distal pues es fundamental para así como, pues sí como mantener el volumen extracelular y la regulación de la presión arterial, dado que pues el sodio pues es el principal determinante del volumen de líquido extracelular, incluso pues con pequeños cambios en su reabsorción, pues pueden tener efectos importantes en la homeostasis del organismo, y estos cambios, así sean muy pequeñitos, pues sí nos pueden generar una fuerte descompensación. Y en un paciente hipertenso, pues imagínense todo lo que podría pasar. Este paciente pues puede llegar a un extremo que sea complicado, que no pueda él mismo ni siquiera estar pues tranquilo, y al llegar a un hospital con una descompensación de este tipo, pues no sabemos cómo podríamos resolver de primera instancia si no le damos importancia a esta parte del equilibrio hidroelectrolítico, que a veces lo vemos como simple, pero pues ahora sí que es una pieza clave. Y bueno, pues en conjunto, pues el nefrón distal es una región altamente regulada que permite pues el ajuste fino de la orina, y a través de los mecanismos específicos del transporte y el bajo control hormonal, pues este segmento del sistema pues se va a encargar como de, de asegurarnos, darle un mantenimiento a este equilibrio hidroelectrolítico, así como el volumen circulante y el equilibrio ácido-base para mantener esta homeostasis. Siguiente. Y bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que es la regulación hormonal en el túbulo distal. Siguiente, porfis, Street. Y bueno, primeramente vamos a empezar con lo que es la acción de la aldosterona, ¿no? En este túbulo. Bueno, hay que recordar como tal que la aldosterona es una hormona mineral corticoide, la cual se produce en la corteza suprarrenal. ¿Ok? Y una importancia aquí es que es una hormona la cual es esteroidea. ¿Qué quiere decir esto? Que deriva de lo que es el colesterol. ¿En qué radica su importancia en esto? Debido a que es liposoluble. Entonces, se va a secretar la aldosterona y cuando se secrete va a llegar a lo que son las células principales en este túbulo y se va a unir a lo que son unos determinados receptores, los cuales se conoce como mineralocorticoides intracelulares. Estos receptores mineralocorticoides junto con la aldosterona se dirigirán a lo que es el núcleo, en donde fungirán como lo que es un factor de transcripción. Esto a su vez dará lugar a un aumento en la síntesis de los canales de sodio en la membrana apical, y no solamente eso, sino también a un aumento en los canales de potasio. Y como resultado vamos a tener una mayor reabsorción de sodio y una mayor secreción de potasio. Ahorita nada más lo estoy diciendo así, pero más adelantito hay una imagen donde yo creo que se va a poder entender mejor todo el mecanismo. Siguiente, por favor, Street. Y ahora, con la secreción de potasio, vamos a tener que el sodio entra a la célula por unos determinados receptores, los cuales son canales epiteliales de sodio en las células principales, y a través de esto, después de que entra, por acción de la bomba sodio-potasio ATPasa, se va a introducir el potasio al interior de la célula. Luego el potasio sale hacia la luz tubular por canales de potasio y el potasio se excreta por la orina. Siguiente editor, por favor. Y aquí ahora sí lo vamos a poder ver un poco mejor. Bueno, vamos a tener que como tal, vamos a tener dos segmentos en lo que es el túbulo distal, ¿ok? El segmento 1 y el segmento 2. En específico se les llama túbulo contorneado distal 1 y túbulo contorneado distal 2. ¿Y cuál es la importancia en esto? Bueno, principalmente que, por ejemplo, en el túbulo contorneado distal del tipo 1 vamos a tener una reabsorción electroneural o un
transporte una reabsorción electroneutral. ¿Qué quiere decir esto? Que como tal no hay cambios en lo que es el gradiente energético en la orina, ni tampoco en la célula. Si lo pueden ver, es la imagen de arribita. Hay unos tipos de receptores, de canales, los cuales son los NCC, que ya comentó mi compañera, los cuales permiten que el sodio entre como tal a lo que es el interior de la célula y también el cloro, pero si se fijan, uno es un catión y el otro es un anión. Por eso es que no hay como tal un cambio en lo que es el gradiente eléctrico de la orina ni de la célula, debido a que estas dos cargas se compensan y posterior de que entran, pues salen, ¿no? Por ejemplo, por lo que es a través de la bomba sodio potasio ATPasa, y eso es lo que pasa en el túbulo contorneado distal 1, pero en donde vamos a tener nuestra opción en específico lo de la aldosterona, va a ser en el túbulo contorneado distal de tipo 2, donde vamos a tener entonces a las células principales, donde gracias a lo que son los receptores los canales epiteliales de sodio, va a haber un flujo hacia lo que es la zona interior de la célula de sodio, pero recordemos, el sodio tiene un gradiente eléctrico positivo. Entonces, por lo tanto, esto va a dar lugar a que la orina vaya a tener un gradiente eléctrico negativo, se quede con ese gradiente eléctrico. Posterior a esto, lo que va a pasar es que esto facilita que, como ya tenemos un gradiente eléctrico negativo igual por electricidad, ahora vamos a necesitar que un ion, el cual tiene una carga positiva, como lo es el potasio, hacia lo que es el interior de lo que es la orina. Entonces, para esto también nos ayuda la bomba sodio potasio ATPasa, la cual permite que saquemos lo que es el sodio hacia lo que es la sangre, por así decirlo, en el lado o la membrana vasolateral de la célula principal. Y esto da lugar entonces a que se ingrese lo que es potasio en el interior. Por lo tanto, entonces, pues así es como logramos el equilibrio de cargas. Y otra, nada más aquí en la imagen, para que pues, no se queden así como de que, ¿y por qué está la otra? Las células intercalares alfa son las que principalmente se encargan de lo que es el mantenimiento o participan en el mantenimiento del pH, no solamente de la orina, sino también en la sangre. No sé si se entendió o alguien tiene una duda de esto. Bueno, creo que no. Siguiente, por favor, Esther. Y bueno, vamos ahora a ver el efecto que hay sobre lo que es la reabsorción de sodio, ¿no? Entonces, obviamente, si hay una reabsorción de sodio, hay una lógica que dice que si hay más cantidad de sodio, pues, por lo tanto, habrá mayor cantidad de agua, ¿no? Esto por el simple hecho de que es un gradiente osmótico. Entonces, esto a su vez incrementará lo que es el volumen sanguíneo, donde a su vez también tendremos un aumento en lo que es la sangre que llega al corazón. Por lo tanto, entonces, pues no solamente habrá una frecuencia cardíaca mayor, sino también una presión arterial más alta. Esto pues justamente nos sirve como algunos mecanismos compensadores y sirve para mantener la presión y lo que es la frecuencia cardíaca en determinados momentos. Sin embargo, cuando tenemos una elevación por encima de lo normal o cuando ya hay patologías asociadas y se secreta esta hormona, pues vamos a tener ciertas patologías o ciertos problemas que podemos ver, como es la retención de líquidos, el riesgo de daño a órganos diana por el aumento de la presión arterial y pues en general sería eso. Siguiente estrellita, por favor. Y ahora vamos con lo que es el manejo del calcio en el túbulo distal. Siguiente estrellita, por favor. Y bueno, aquí vamos a tener una reabsorción activa del calcio, ¿ok? Entonces el calcio va a entrar por los canales TRPV5 en la membrana apical y se transporta dentro de la célula unido a la calvindina. ¿Esto por qué? Bueno, pues tenemos que entender que como tal, si
el calcio estuviera solo y no se uniera como tal a la calvindina, el problema de esto, recuerden, es que el calcio por sí solo es uno de los más importantes señaladores moleculares, entonces podría activar o inactivar ciertas vías metabólicas, las cuales son importantes para la célula, y esto pues provocar ciertas alteraciones en el organismo, pero por eso es que se une principalmente a esta proteína. Después, como tal, el calcio sale al intersticio por acción de lo que es la ATPasa o intercambiador de sodio por calcio. Siguiente, por favor, Estrita. Y bueno, ahora vamos a ver que como tal, dónde entra la hormona paratiroidea o la paratormona, ¿ok? Esta como tal va a tener lugar también como si fuera un factor de transcripción donde aumenta la expresión de canales de TRPV5, con lo cual entonces hay una mayor captación intracelular de lo que es el calcio. Entonces recordemos que esta hormona es producida por las glándulas paratiroideas y actúa cuando hay menor calcio plasmático. Siguiente estrella, por favor. Entonces aquí tenemos como tal una imagen en la cual nos ejemplifica lo que ya vimos, ¿no? Como tal, entonces vemos que el calcio en lo que es el túbulo proximal y lo que es el asa de Henle, pues hay una mucho mayor absorción de que es del 60% al 70% o del 25%, ¿no? Hablando de cada uno. Pero hablando en específico de lo que es el túbulo contorneado distal y parte del túbulo contorneado, perdón, el túbulo el túbulo contorneado distal y tenemos estos receptores, los cuales son los TRPV5. Entonces, en esto lo que va a hacer la parotormona es aumentar su expresión, con lo cual entonces va a haber un mayor número de iones los cuales se van a dirigir hacia lo que es el espacio intracelular de la célula y se van a unir a la calvindina, generando este complejo, como ya vimos, para evitar que se activen o desactiven ciertas vías metabólicas. Y vamos a tener lo que es un transporte activo de lo que es el calcio hacia lo que es la sangre por parte de los canales PMCA, que es lo mismo que el calcio ATPasa, es completamente lo mismo, o a través de ciertos intercambiadores, como lo es el NCX1, el cual intercambia lo que es el sodio por el calcio, o y para mantener este gradiente de sodio y calcio y que el sodio se mantenga bajo a nivel intracelular, pues vamos a tener la acción de la bomba sodio-potasio ATPasa. Y sería todo en este sentido. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que he explicado anteriormente? Creo que no. Bueno, gracias. Siguiente, por favor, Estrita. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre lo que son las características fisiológicas del conducto colector. Siguiente, por favor, Estrellita. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el conducto colector? El conducto colector va a ser ahora sí que la última parte del nefrón. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí es donde prácticamente se va a definir cómo es que va a salir la orina. En esta parte del riñón se van a hacer ahora sí que los ajustes finales. ¿Cuáles son esos ajustes finales? Pues se va a decidir cuánta agua, cuánto sodio y cuántos iones se van a reabsorber y cuántos se van a eliminar. Algo súper importante aquí es que en este segmento no se va a trabajar pues solo, sino que va a estar ahora sí que muy regulado por hormonas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que va a depender mucho de lo que nuestro cuerpo necesite en el momento. Por ejemplo, pues si estamos deshidratados, aquí se va a reabsorber lo que es más agua. ¿Para qué? Pues para evitar perder. Y si estamos bien hidratados, se va a eliminar más agua. Algo que también es súper importante es que varios nefrones van a desembocar en un mismo conducto colector. Entonces, aquí ya se va a integrar la información de varias unidades funcionales de los riñones. De hecho, justamente, pues, este conducto va a terminar ahora sí que llevando la orina hacia lo que van a ser los cálices renales, ya como lo que es el producto final. Por eso justamente, pues, se va a considerar como un punto clave
ahora sí que para el control fino de lo que es la orina y del equilibrio interno de nuestro cuerpo. Siguiente, por favor, Estrellita. Ahora seguimos con el conducto colector cortical. Este pues se va a encontrar en la corteza renal. Aquí lo principal pues va a ser justamente el manejo de lo que es el sodio y el potasio. Se va a absorber sodio y se va a secretar potasio. Y esto pues va a estar ahora sí que regulado sobre todo por la aldosterona. Un dato importante es que la aldosterona se va a liberar cuando el cuerpo pues necesite retener sodio. Un ejemplo podría ser pues en casos de baja presión arterial o por ejemplo cuando hay una disminución del volumen sanguíneo. Esto quiere decir que pues al reabsorber sodio también de alguna manera indirecta se va a retener agua. ¿Esto qué va a favorecer? Pues ayuda justamente a aumentar el volumen sanguíneo. Además, este segmento también va a responder a la hormona antidiurética, aunque pues ahora sí que en menor medida que la parte medular. ¿Esto qué va a permitir? Pues de alguna manera un cierto control sobre la reabsorción de agua. Otra cosa importante es que aquí se pueden hacer ahora sí que pues algunos ajustes pues relativamente rápidos, pero esos ajustes pues van a ser justamente dependiendo de nuestras necesidades. Por ejemplo, pues cuando hay un exceso de aldosterona, se puede retener demasiado sodio y eso puede contribuir justamente a la hipertensión arterial. Todo esto pues ahora sí que se hace en el conducto colector cortical y es justamente lo que lo hace clave en el equilibrio hidroelectrolítico y en el control de nuestra presión arterial. Siguiente, por favor, Estrellita. Aquí les presento una tabla donde aparecen las células principales y las intercaladas. Y pues bueno, en el conducto colector vamos a encontrar justamente dos tipos de células importantes. Primero, pues van a estar las células principales, que estas pues van a ser las y pues prácticamente se van a encargar de hacer sodio, pues ahora sí que potasio, y pues también participan justamente en lo que es la regulación del agua gracias a la hormona antidiurética. Estas células pues tienen canales muy específicos. ¿Qué quiere decir? Pues que van a permitir justamente lo que es el paso del sodio hacia el interior y luego hacia dónde? Pues hacia la sangre. Esto que va a facilitar pues justamente la reabsorción. Y por otro lado tenemos las células intercaladas, que estas pues van a ser clave justamente para el equilibrio ácido-base y estas pues pueden secretar hidrogeniones o en su defecto bicarbonato. Esto pues va a ser pues dependiendo de lo que el cuerpo necesite en el momento. Un dato interesante que leí es que existen dos tipos de células intercaladas. Por ejemplo, la tipo A, que van a ayudar en acidosis, eliminando pues justamente hidrogeniones, y en el caso de la tipo B, que van a ayudar pues en situaciones de alcalosis, eliminando justamente bicarbonato. ¿Esto por qué va a ser importante? Pues porque el riñón junto con los pulmones van a mantener justamente lo que es el pH de nuestro cuerpo. Por ejemplo, pues en una acidosis, el riñón pues va a aumentar la eliminación de hidrogeniones, justamente pues para compensar de alguna manera el exceso de acidez. Entonces, en conjunto, aunque parezcan menos importantes, estas células son esenciales para mantener el equilibrio, dígase pues la homeostasis. Siguiente, por favor, Estrellita. Y finalmente tenemos el conducto colector medular. Este se encuentra en nuestra médula renal y aquí pues va a ocurrir algo pues bastante importante, que es la concentración de la orina. En esta parte pues se va a reabsorber agua, pero también hay una difusión de urea. Esto que va a favorecer pues va a ayudar a aumentar la osmolaridad de la médula renal. ¿Qué va a pasar con este aumento o qué es lo que o por qué es fundamental? Pues porque permite que el agua salga del túbulo por ósmosis hacia dónde? Pues hacia el intersticio.
Aquí nuestra hormona antidiurética es súper importante porque es la hormona antidiurética y hace que se inserten lo que son las aquaporinas en las células. Esto pues permite que el agua salga hacia el intersticio medular y pues justamente luego regrese a la sangre. Es importante mencionar que sin la hormona antidiurética, este segmento pues sería prácticamente impermeable al agua. Y esto pues produciría una orina pues bastante diluida. Por ejemplo, pues cuando falla la hormona antidiurética, como por ejemplo en la diabetes insípida, pues el paciente pues va a producir ahora sí que grandes cantidades de orina y pues van a estar bastante diluidas. Perdón, bastante diluida. Pero cuando hay hormona antidiurética, pues de alguna manera el cuerpo puede concentrar, pues ahora sí que la orina, conservar agua, y pues esto es fundamental ahora sí que en situaciones como en deshidratación o después de hacer un ejercicio pues bastante intenso. Además de que pues la urea que se difunde ahora sí que en esta zona también va a contribuir de alguna manera pues al gradiente osmótico. Esto pues refuerza aún más la capacidad del riñón pues para concentrar la orina. Siguiente, por favor, Estrellita. Ahora vamos a platicar un poco sobre el mecanismo contracorriente. Siguiente, por favor. Bueno, pues ahora pasamos al mecanismo de contracorriente, pues en este caso es un sistema que va a utilizar nuestro riñón para poder concentrar a la orina. Básicamente, en pocas palabras, pues va a permitir crear de alguna manera un gradiente osmótico. ¿En dónde? Pues en la médula renal, lo que es fundamental para que el cuerpo pueda, pues ahora sí que conservar agua cuando lo necesita. Se preguntarán por qué se llama contracorriente, pues porque los líquidos dentro del nefrón, especialmente pues se van a ubicar en la asa de Henle, pues van a circular en direcciones opuestas. Esto pues es importante porque va a permitir que se mantenga ahora sí que una diferencia de concentraciones entre distintas zonas de la médula. Aquí lo clave pues ahora sí que es entender que este mecanismo pues no actúa solo, sino que va a trabajar juntamente con otras estructuras, como lo va a ser el conducto colector y los vasos rectos. Gracias a esto, pues nuestro riñón puede ajustar lo que es la concentración de la orina. Esta concentración pues va a ser dependiendo justamente del estado de hidratación que tengamos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si estamos pues deshidratados, este sistema pues va a ayudar a que se conserve pues una mayor cantidad de agua posible. Siguiente, por favor, Estrellita. Bueno, en cuanto al gradiente osmótico medular, pues en la médula renal va a existir una diferencia progresiva de concentración. En nuestra corteza tenemos aproximadamente 300 milismoles, que es pues ahora sí que similar a la osmolaridad de la sangre, pero justamente conforme vamos hacia la médula profunda, puede llegar hasta pues unos 1200 milismoles. Este aumento pues de concentración es lo que va a permitir que el agua salga del conducto colector por ósmosis cuando esté presente justamente la hormona antidiurética. Esto quiere decir pues que el agua se va a mover hacia un menor, hacia donde haya pues ahora sí que menor concentración de solutos, hacia donde haya mayor concentración, pues en este caso pues es la médula. Un dato importante aquí es que este gradiente se va a mantener gracias al transporte de sodio, de cloro y pues también justamente de la urea. Esto pues va a ayudar justamente a aumentar lo que es la osmolaridad en la médula. Por ejemplo, leí que cuando una persona está deshidratada, este gradiente permite que se reabsorba más agua y que pues la orina se vuelva más concentrada. En cambio, si no está la presencia de la hormona antidiurética, aunque existe el gradiente, el agua no puede salir fácilmente y pues la orina sería más diluida. Siguiente, por favor, Estrellita. Bueno, ahora les voy a hablar del multiplicado de contracorriente. Bueno, la siguiente, profesorita. Bueno, ya no me voy a meter tanto en qué es lo del mecanismo de contracorriente y eso. Voy a definirlo como tal, que este es un mecanismo fisiológico que ocurre en el asa de Henle de la nefrona
y este permite generar el gradiente osmótico en la médula renal, ya que este gradiente es esencial para que el riñón pueda concentrar o diluir la orina. Ahora vamos a hablar como tal, el asa de Henle. Esta se divide en dos segmentos, la rama ascendente y la rama descendente. Bueno, la rama descendente, esta es muy permeable al agua. Aquí el agua sale hacia el intersticio medular, ya que este tiene mayor concentración de solutos. Y el líquido tubular se vuelve más concentrado conforme va descendiendo. Y en la rama ascendente, esta es impermeable al agua. Aquí se reabsorben activamente los iones de sodio, potasio y cloro. Bueno, y esto provoca que el líquido tubular se vuelva más diluido, ya que este flujo en direcciones opuestas entre ambas ramas permite que el sistema multiplique la diferencia de concentración a lo largo de toda la médula renal. La siguiente, por favor, Estrellita. Esto, bueno, ayuda a generar un transporte activo de la rama ascendente. Bueno, ocurre anatómicamente, específicamente, en la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Y aquí lo que ocurre es un transporte activo y muy importante, ya que mediante el cotransportador de sodio, cloro y calcio, saca los solutos del líquido tubular hacia el intersticio medular, no permite que el agua salga y genera un intersticio cada vez más hiperosmótico, generando un gradiente osmótico, que como dice ahí, es la combinación de la salida del agua de la rama descendente y el transporte activo de solutos en la rama ascendente, produciendo un gradiente osmótico progresivo desde la corteza hacia la médula profunda. Y este gradiente puede alcanzar concentraciones muy altas, de hasta 1200 miliosmoles por kilogramo. Y esto es fundamental, ya que en presencia de la hormona antidiurética, el conducto colector puede reabsorber el agua y concentrar la orina. La siguiente, porfa, Estrellita. Bueno, ahora vamos con el intercambiador de contracorriente. La siguiente, porfa. Bueno, este es un mecanismo que permite mantener el gradiente osmótico generado por el asa de Henle. Este proceso ocurre principalmente, como ya nos mencionó mi compañero, en los vasos rectos. Bueno, estos son capilares especializados de la médula renal que acompañan al asa de Henle y descienden hacia la médula renal profunda. Y su función principal es llevar la sangre a la médula renal, recoger el agua y solutos reabsorbidos y evitar que el gradiente osmótico se pierda. Aquí la sangre fluye en dirección opuesta entre las ramas descendentes y ascendentes de estos capilares, lo que permite un intercambio pasivo de agua y solutos. La siguiente, por favor. Bueno, y esto genera una conservación del gradiente medular. Ya aquí, cuando la sangre desciende por los vasos rectos, pierde el agua hacia el intersticio y gana los solutos, de cloruro de sodio y de urea. Y cuando la sangre asciende de regreso hacia la corteza, recupera el agua y recupera nuevamente estos solutos. Bueno, este intercambio continuo evita que los solutos se eliminen rápidamente en la circulación, ya que permite conservar el gradiente osmótico medular, que este es necesario para concentrar la orina. Y sin este mecanismo, el gradiente generado por el multiplicador de contracorriente se disiparía rápidamente. La siguiente, por favor, Estrellita. Bueno, yo les voy a hablar acerca del papel de la urea en la concentración urinaria. Siguiente, Estrellita, por favor. Como tal, vamos a entender que la urea pues va a contribuir al gradiente osmótico medular, como pues ya les llevan diciendo mis compañeros anteriormente. También va a permitir la concentración de la orina. Va a ser un producto de reciclaje. Y este va a ocurrir en el asa de Henle y en el conducto colector. La urea va a estar regulada por la ADH y es un producto del metabolismo de proteínas. La urea también sabemos que se filtra en el glomérulo y alguna parte de la urea se reabsorbe en el túbulo, y otra se secreta. Y muy gran parte de la urea se secreta en la médula. Y pues les repito, no es un producto desecho, pero ahorita eso se los voy a explicar más tarde. Pero como tal, este es como muy general de la urea. Siguiente, Estrellita, por favor. Les voy a explicar de manera como muy sencilla el ciclo de la urea.
El ciclo de la urea tenemos entendido que va a servir para eliminar el amonio, que el amonio pues es el NH4. El amonio pues sabemos que es un producto tóxico. Entonces lo que va a hacer es que va a convertir el amonio en urea y así el riñón va a poder eliminarla. Esta conversión ocurre en el hígado. Primero entendemos que el amonio viene del metabolismo de las proteínas. Entonces aquí arriba empezamos con el NH4, que es el amonio, más CO2, más ATP. Pues su enzima convertidora va a ser el carbamoil fosfato sintetasa. Esta va a ser la enzima reguladora. Y va a pasar a ser carbamoil fosfato. En como paso, pues se van a utilizar 2 ATPs y pues como vemos aquí en la imagen va a ocurrir dentro de la mitocondria y va a ser un paso regulador. Después tenemos a la ornitina, que se le va a pegar el carbamoil fosfato y por medio de la enzima ornitina transcarbamilasa va a pasar a ser citrulina. Aquí la citrulina va a empezar a salir del citoplasma y aquí si ven como un rombito como color agua, pues si hay un defecto como en esta como conversión, lo que vamos a obtener es una aciduria orótica. Después pues tenemos la citrulina y lo que va a pasar es que se le va a pegar un aspartato y por medio de la enzima arginosuccinato sintetasa se va a convertir en arginosuccinato. Va a ser un paso que va a utilizar ATP y aquí va a entrar el segundo nitrógeno. Después de aquí, el arginosuccinato va a pasar a ser arginina con la enzima arginosuccinasa y va a arrojar un fumarato. Sí, va a arrojar un fumarato. Y aquí el fumarato se va a ir directamente al ciclo de Krebs y la arginina pues va a seguir su ciclo normal. Después la arginina, por medio de la enzima arginasa, se va a convertir en urea y pues también va a salir ornitina. Aquí pues es como la formación de la urea y la ornitina se va a regenerar y va a volver al inicio. Y también aquí si hay una falla dentro de como conversión, vamos a tener una aciduria orótica. Está como medio revoltoso, pero pues como en palabras así como muy sencillas es eso. No sé si tengan alguna duda de este ciclo. Bueno, creo que no. Siguiente estrellita, por favor. Después, como les había mencionado, pues la urea no es un desecho. La urea se va a reciclar. Entonces, pues esta va a salir del conducto colector hacia la médula. Después va a entrar al asa de Henle y va a volver de nuevo al conducto colector. Este reciclaje va a hacer que la médula renal tenga mucha osmolaridad. Como les había mencionado, pues la urea es lo que va a provocar que la médula tenga pues osmolaridad, así como pues repitiendo las palabras, ¿no? Y pues básicamente es eso, que entiendan que la urea no es como tal un producto de desecho, sino que se va a reciclar y pues eso, que le va a dar a la médula pues la osmolaridad que requiere. Siguiente estrellita, por favor. Después la relación con el ADH. Bueno, el ADH lo que va a hacer es que va a aumentar la permeabilidad a la urea, va a aumentar la permeabilidad al agua y va a permitir mayor concentración. El ADH, el conducto colector se va a volver más permeable al agua y a la urea. Y pues aquí en la imagen que les puse, lo que vamos a entender es que el ADH va a hacer que el túbulo colector tenga más acuaporinas para que se reabsorba más agua y la orina salga más concentrada. Entonces, en el inciso A, en la primera imagencita, lo que vemos es que las acuaporinas van a estar dentro de vesículas y por tanto el agua no va a poder pasar porque pues van a estar dentro de vesículas. Y como van a estar así pues guardadas, pues va a haber una poca reabsorción de agua y va a haber una orina diluida.
Aquí pues podemos entender que sin la ADH el túbulo colector es impermeable al agua. Después en el inciso B vemos que la ADH va llegando y lo que va a hacer es que la vesícula se fusione con la membrana por medio de exocitosis y pues el agua ahora sí se pueda pasar. Después en el inciso C vamos a ver que ya dentro de, bueno, ya hay ADH adentro y lo que va a pasar es que la membrana va a tener acuaporinas. Va a haber alta permeabilidad gracias a estas acuaporinas y a la ADH. Y lo que va a pasar es que se va a reabsorber agua hacia la médula y la orina se concentre más. Y por último, en el inciso C, lo que vamos a entender es que si, bueno, aquí dice falta de ADH, es que si el ADH se quita, lo que va a pasar es que las acuaporinas también se van a quitar, se meten otra vez a las vesículas y va a disminuir la permeabilidad del agua y por lo tanto va a haber una orina más diluida. No sé si me explico con esto. Siguiente estrellita, por favor. Y después les voy a explicar acerca de la regulación de la concentración de la orina. Bueno, como ya les mencioné anteriormente, pues va a estar regulada por la ADH, va a depender de la permeabilidad al agua, va a ocurrir en el túbulo distal y conducto colector y va a permitir formar orina concentrada o diluida. Pues en pocas palabras, la acción de la ADH, pues la ADH, pues sabemos que es la hormona antidiurética, se va a producir en el hipotálamo, se va a liberar en la hipófisis anterior y va a aumentar la reabsorción de agua. Siguiente estrellita, por favor. Después, la regulación de la osmolaridad corporal y acción de la ADH en el riñón. Bueno, la regulación de la osmolaridad corporal, lo que va a pasar es que vamos a tener osmoreceptores en el hipotálamo. Estos van a detectar osmolaridad plasmática, van a controlar el ADH y va a haber más reabsorción de agua, va a haber un poco volumen urinario y una alta osmolaridad. Y en la diluida, pues vamos a tener ADH baja, no va a haber acuaporinas y no va a haber absorción de agua y va a haber mucho volumen urinario. En la concentrada es como cuando hay más deshidratación, lo que va a pasar es que la ADH va a reabsorber más agua y la orina se va a volver más concentrada. Y en la diluida es cuando hay un exceso de agua, lo que va a pasar es que la ADH va a bajar y el conducto colector no va a reabsorber la suficiente agua y va a formar pues orina diluida. Siguiente estrellita, por favor. Y pues la importancia clínica, pues aquí les puse como esta imagen de como que representa cada color de la orina, pero pues en sí la diabetes insípida lo que va a haber es va a haber una disminución de la ADH, por lo tanto vamos a tener una orina diluida. En la CAH lo que vamos a tener es un aumento de la ADH y pues por lo tanto una orina muy concentrada. Después pues en la deshidratación, como les mencioné, lo que va a pasar es un aumento de la ADH y en el exceso de agua pues vamos a tener una disminución de la ADH pues teniendo una orina diluida. Y pues aquí la imagen, pues nada más lo relevante es como la que les puse anteriormente, de cómo se debe ver como miren, así como el como cuadrito naranjita, pues dice que más o menos así debe de ver saludable e hidratado. O como el segundo, como el tercer cuadrito que dice que pues también está como normal. Después, en el cuarto cuadrito, pues vamos a ver como que no hay mucha hidratación, por lo tanto se ve una orina como muy oscura. Y pues en el primer cuadrito vemos una muy transparente que es casi, o sea, se ve casi blanca y esta es por una sobreingesta de agua y vamos a tener una orina diluida. No sé si les quedó más o menos claro. A ver, nada más diles, doctores, qué es. Dile, doctora, qué es el CIAD. ¿Qué pusiste ahí sí, en tu esperen, diapositiva? aquí lo tenía, doctora. Ajá.
Es un trastorno de una secreción inadecuada de ADH. Pues con esto lo que va a pasar es que va a provocar una retención de agua y una dilución de sodio. Lo que va a pasar pues como no va a haber una secreción adecuada de ADH, pues no se va a reabsorber el agua y pues vamos a tener una osmolaridad plasmática baja y una osmolaridad urinaria alta. Generalmente es por hiponatremia. Ajá, está bien, menos que no es por hiponatremia. Más bien lo que genera pues es hiponatremia. Entonces el SIAD es un síndrome pues relativamente frecuente, por así decirlo, pero que hay una liberación excesiva. No sé a quién se le ocurrió ponerle secreción inapropiada de hormona antidiurética porque hace que uno se trabe y piensa como otra cosa, pero es una liberación excesiva de hormona antidiurética. Nada más todo lo demás que dijo su compañera estuvo bien. Y no sé si ibas a decir algo más, doctora. No, doctora, después de esta diapositiva sigue en nuestras referencias. Pues no sé si a alguien le quedó alguna duda. La verdad es que creo que muchas de las cosas que estuvieron como comentando sus compañeros, pues eran cosas que relativamente, pues poco a poco, como que fuimos viendo, a lo largo, pues, del modulito de esto, ¿no? De riñón. Pero no sé si a alguien le quedaría alguna duda, No, doctora. ¿no? Oigan, entonces, pues mañana empezamos lo que es el otro modulito. A ver, espérenme. ¿Qué está fisiología? Entonces, toca sistema digestivo. Entonces, me avisan con su compañera nada más para saber qué tema voy a dar yo, ¿no? Y yo también prepararme, pues. Sí, doctora. Muy bien. Entonces, nos vemos mañana, ¿sale? Hasta mañana.